análisis que compartíamos con todos ustedes de Carlos Fara. Vamos a seguir por esa línea, pero esta vez el análisis viene de mano de nuestros colegas de La Voz, Virginia, Mariano, responsables de la conducción de la sección política de La Voz. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hay mucho para tratar de entender, porque cada semana en Argentina, no sé, es un mes, 2 meses de otros países. Empecemos por el escenario nacional, esta situación de tensión en el frente de todos, Cristina versus Alberto, bueno, sigue agudo al medio, bueno, el ministro Guzmán, que anoche dio esta nota en C5N, que tuvo muchísimos mensajes hacia el interior del frente de todos, ¿no? Daba esa sensación. Exactamente, y aparte como asumiendo lo que todos vemos, que es él el principal apuntado por el kirchnerismo. Recordemos bien que esta crisis comenzó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son esas condiciones que aceptó Argentina, que el presidente Alberto Fernández presentó como un acuerdo sin ajuste, que el ministro Guzmán dijo que no había ajuste, que no había recorte de subsidios, que continuaba el gasto social. Todo el mundo se preguntaba entonces en qué consistía el acuerdo con el fondo. Bueno, el kirchnerismo rápidamente entendió que el acuerdo con el fondo efectivamente supone un ajuste en el gasto público, una reducción importante del déficit fiscal, una baja importante de subsidios. Y ese es el corazón del gasto político del kirchnerismo, en esta gestión y en todas las anteriores. Ahí empezó la crisis, que efectivamente lo tiene a Guzmán como en el centro de la escena. El propio FMI ya parece aceptar que ese acuerdo muy difícilmente se cumpla, pero la crisis política, lejos de resolverse, escala y escala y escala. ¿Y retroalimenta el problema económico también? Sin dudas. La incertidumbre en este momento es total en lo político, en lo económico, en las inversiones, en cada uno del resto de las crisis que se van generando por el control de precios, por el gasoil, se va complejizando la trama del conflicto, por eso que más que explicarlo, se trata de tomar conciencia de la complejidad enorme de la situación política. Yo creo que, aunque las circunstancias muy diferentes, el nivel de complejidad, de incertidumbre y de dificultad de visualizar una salida se parece mucho a la de 2001. En el medio, entre aquella crisis y esta, es muy difícil encontrar otros momentos, salvo la crisis con el campo. En el 2008 puede equipararse de algún modo, pero me parece que esta es más abarcativa, más integral de una gestión cuando faltan 20 meses para terminar, lo que hace todavía más complejo el panorama. Tenemos esta situación de anomalía del presidente, digamos, elegido por la vicepresidenta, que es la que tiene el capital político más grande en el espacio. Vos, Mariano, ¿hasta dónde crees que puede llegar esta tensión? ¿O cuánto tiempo aparte el gobierno puede estar sin un mecanismo de toma de decisiones con este frente que describía Virginia, que ofrece problemas, digamos, si algo ofrece generosamente son cuestiones por resolver, ¿no? Bueno, esta semana, digamos, claramente es el gran interrogante, si se puede mantener una gestión en este nivel de conflictividad y de dos bandos enfrentados con dos modelos totalmente diferentes o por lo menos bastante desalineados uno del otro. Y creo que esta semana estamos teniendo algún tipo de, no sé si respuestas definitivas, pero sí algunas puntas de eso que tienen que ver con un planteo ya descaradamente abierto por parte del ministro de Economía al decir vamos a gestionar el plan económico atado al Fondo Monetario Internacional con los que crean en ese plan económico. Evidentemente ahí está solamente el albertismo. Y por otro lado ya también mensajes del propio albertismo que dicen, bueno, por favor, los que no estén de acuerdo no se van a ir, no estorben, dijo Aníbal Fernández, un ladero ahora de el presidente. Entonces, está más que claro que la ruptura del frente de todos siempre está en una tensión que parece extrema todo el tiempo al borde del precipicio, pero da la sensación que hay como una especie de acuerdo tácito de que no termine de romperse. El problema es precisamente lo que recién planteaba en algunos de sus argumentos Virginia, que tiene que ver con, bueno, ¿cómo continuar con esto? Claro. ¿Sí? ¿Cómo continuar? Y toda esa incertidumbre. Claro, bajas al loteo de los ministerios y ¿qué pasa? Creo que el mensaje más importante que dio Guzmán, al margen del interno,
es un pedido prácticamente desesperado hacia parte de la coalición diciéndole, bueno, a ver, si ustedes no comparten esto, por lo menos no nos tiren bombas todo el tiempo, porque creemos que con este acuerdo al menos podemos llegar al 2023, ¿sí? y dejar el auto en el estacionamiento, ¿no? Pero el problema es que hay que ver cuál es la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner. Mañana la vicepresidenta va a hablar públicamente, después de casi 3 meses, y todos sabemos que cuando habla no dice, banalidades, en el sentido, todo lo que dice tiene impacto político. Justo unas horas antes que se confirme el dato de inflación, que un está, poco lo anticipó. Mañana es un día muy crítico porque es lo que nos aterriza a todos, a nuestra realidad, nuestro bolsillo, los precios, esa crisis política trasladada a la realidad. Y el problema es que no es el único frente. Hay cosas inauditas que están pasando. El tema del gasoil y que Argentina tenga problemas para iniciar una cosecha porque no hay gasoil. Cuando es la fuente tu única de fuente de divisas sostenible, sustentable, y que no tengas gasoil para empezar a cosechar es increíble. Que además de no reducir los subsidios a la energía y al gas, en este momento estemos viendo si va a haber provisión suficiente durante el invierno, es otro escalón de esa crisis, es un agravamiento peligroso de los mismos temas y resueltos desde antes. Claro, el gobierno no parece tener ningún margen para distraer más energía en esto. Bueno, y se viene todo el esquema, no falta mucho, es abril, es mayo, de qué va a pasar con el ajuste en las tarifas. Claro. Es un tema extremadamente sensible. Esa es otra decisión clave porque divide aguas. Supuestamente, Guzmán va a articular un aumento por encima o en torno al 40%, pero sus subalternos dicen que no va a ser más del 20%. Pero además la situación internacional todos esos generó... quedaron totalmente borrados después de la invasión de Rusia a Ucrania. Con lo cual, todo es realmente un esquema de incertidumbre que se va retroalimentando toda la semana con básicamente la falta de gestión del gobierno nacional, pero también de este tiroteo de dardos cruzados. Hay otro elemento para esta posibilidad de que todo aguante, se vaya empeorando muy lentamente, pero aguante la situación política, y es que la oposición está súper conflictuada con su propia interna, no tiene un liderazgo claro. Si estuviera en una posición de fortaleza, con un candidato definido, con una organización más o menos sólida, territorial, muy posiblemente la situación sería diferente. Y muy preocupado la oposición por el crecimiento de la figura de Javier Milei. De las figuras rupturistas. Ese punto es realmente neurálgico en la oposición, y vos fíjate que toda la semana aparece alguna figura de la oposición tirándole a algún centro, porque la figura de Milei no para de crecer, al menos en esta etapa. Eso lo vamos a dejar en suspenso, muy interesante para que le dediquemos una mesa. Antes de que se nos termine el tiempo, quiero escucharlos sobre el capítulo Córdoba, Schiaretti, porque en los últimos días avanzó varios casilleros en este plan de proyección nacional, con distintas reuniones, fotos y demás. ¿Qué lectura hacen? ¿Va cobrando forma esto? No, yo no creo que esté tomando forma todavía. Creo que la irrupción de Schiaretti tiene que ver exclusivamente con esta coyuntura que estamos describiendo a nivel nacional. El gobernador de Córdoba hace mucho tiempo que cree que esto iba a pasar, estaba preparado para esa irrupción nacional. De las reuniones que hemos visto, de los discursos que ha expresado ayer en Santa Fe, por ejemplo, fue casi el calco de lo que dijo Schiaretti el 1 de febrero en la legislatura. No se ven cosas novedosas, ni se ve un armado. El traspaso se de ve las la empresas. decisión de levantar cabeza. Hacía 2 años que prácticamente no tenía ninguna presencia nacional. Claramente entendió que este es un momento importante para alguien que pretende en el futuro integrar algún equipo con alguna posibilidad de competitividad. Soy a un Schiaretti explorando el momento, viendo que es la oportunidad, porque también el frente interno político de su sucesión está bastante acomodado, o por lo menos tranquilo en este momento. Sí, y en este momento, sobre todo cuando vos ves la oposición de cordobesa, te da ese margen. Aparte es una estrategia que suma a la provincial, porque genera ruido en la oposición. Que suma a la provincial y complica a los del frente. Y también hay que ver, yo también coincido con Virginia, yo no veo acá un armado. Es más,
veo muchas limitantes de quienes se sentaron en esa mesa en la casa de Urtubey. Digo, son todas personas que en la provincia de Buenos Aires, donde se juega la elección, no tienen prácticamente, digamos, ningún desarrollo electoral, salvo Randazzo, que sacó 4 o 5 puntos en la última elección, pero el resto no tiene ningún tipo de penetración. Por eso yo también le bajo un poco el precio a el armado nacional de un espacio. Sí, creo que la preocupación genuina de que esto puede desbordarse y, por supuesto, aprovechar el momento para mostrar que hay dirigentes que están hablando de los temas, dicen ellos, que sí le importa a la sociedad. Bien. Que básicamente la alternativa institucional está preocupando mucho en muchos sectores. Creo que está la debilidad del presidente, que es un factor que no se habla, pero en las mesas políticas, obviamente, la palabra asamblea legislativa está en todas las mesas políticas. Exactamente. Obviamente que hay muchos sectores políticos pensando en cómo se conduciría una situación institucional en caso de una eclosión o de una fractura definitiva en el gobierno, ¿no? Y claramente Schiaretti pretende ser considerado en una circunstancia de ese tipo. Eso es lo más palpable de esta situación. Los peronistas siempre te decían Schiaretti es una persona de consulta, del círculo rojo, de los políticos. Ahora te dicen Schiaretti puede ser el piloto de tormenta. El Dualde del 2000. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a ver, les iba a decir, la semana que viene tratamos tal o cual cosa. No se puede en Argentina. Vamos a tener agenda de sobra, eso seguro. Muchas gracias a los dos. Gracias. Nos vamos ahora a un corte, después más Voz y Voto.